Hola, mi nombre es Samantha Pineda y el día de hoy vamos a dialogar un poco sobre la importancia de la aportación notarial a la jurisdicción voluntaria. Para eso vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Vamos a recordar el concepto de jurisdicción voluntaria. Vamos a citar al político, periodista y jurista italiano Piero Calamandrei, el cual concibe la jurisdicción voluntaria como una función esencialmente administrativa. Esa administración ejercida por los órganos judiciales la define como la administración pública de derecho privado ejercida por los órganos judiciales. Es desde este concepto que nosotros vamos a encontrar los términos esenciales para nosotros saber identificar la utilidad y eficacia de la aportación notarial a la jurisdicción voluntaria desde una perspectiva actual. ¿Cuáles son estos términos que nosotros vamos a identificar? Órganos judiciales, derecho privado, función administrativa. Como sabemos, las sociedades evolucionadas del siglo XXI disponen ya de otras alternativas, de otras actividades para hacer efectivo el cumplimiento de su derecho privado, cuando, como ocurre en jurisdicción voluntaria, para ello se requiere la intervención de órganos públicos. En un momento como en el actual, en el que nos encontramos con una saturación de nuestro sistema de justicia, de nuestra administración de justicia, en el que se plantea la necesaria racionalización y modernización del sistema de resolución judicial y extrajudicial de conflictos. Cuando estamos hablando de extrajudicial, estamos hablando fuera de los tribunales, y con una función pública notarial con sustantividad propia dentro de nuestra organización. Cuando estamos hablando de sustantividad, nos estamos refiriendo a identidad, a individualidad, a carácter propio y distinto, que consta con rasgos que hacen a su particularidad y a su singularidad. Es decir, le estamos tratando de dar a esta función notarial esa identidad, esa individualidad. Entonces, el notario, a partir de esto, se presenta ante nosotros como la persona idónea, como el profesional adecuado para abordar con seguridad esta nueva tarea. Seguridad, ese es otro término directamente relacionado a la función notarial, es decir, cuando estamos hablando de seguridad jurídica. Como sabemos, donde hay sociedad hay por tanto derecho, y donde hay derecho hay fines valiosos que alcanzar. El derecho tiene varios valores fundamentales, como la justicia, como la seguridad jurídica, como el bien común. La seguridad. La seguridad viene del término securos, que significa exento de todo peligro, de daño o riesgo. La seguridad jurídica y la función notarial nos dan como resultado la garantía de legalidad y de validez jurídica. Suprime también la necesidad de un seguro de título y realiza gestiones previas y posteriores que garantizan la legalidad y vigencia de los derechos de propiedad y derechos corporativos. Entonces, el notario no hace función ni de juez ni de parte. ¿Por qué se da esta importancia de esta participación del notario? Esto se da por su imparcialidad, por esa formación, por esa especialización material, por haberse hallado investido de fe pública y por contar con los medios técnicos adecuados para ello. La fe pública, ese es otro término directamente relacionado con la función notarial. La fe pública es cuando una afirmación contenida o no en un instrumento se tiene como verdad frente a todas las personas. Y la fe pública notarial es el tipo de fe pública más conocido. Ahora bien, se hace el comentario de que la jurisdicción voluntaria requiere la intervención de un operador jurídico capaz de asumir con garantías la tramitación del procedimiento que legalmente se determine. Para ello, la condición de funcionario público del notario y la autocritas, es decir, la preeminencia de que éste se haya investido, le hace esencialmente adecuado para asumir estas competencias que supongan el ejercicio de funciones públicas sobre relaciones de derecho privado. Existe otra tutela jurídico-pública, entonces, de derechos e intereses de los ciudadanos, que no se presta en sede judicial, sino que se obtiene a través de la función notarial. Cuando nosotros cuando nosotros notamos que al final de este comentario se menciona que hay cuestiones, que hay actos que no se pueden realizar, que no se pueden llevar a la sede judicial, sino que solamente se pueden llevar a cabo en función notarial,
no comparto mucho esta parte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de descongestionamiento, estamos hablando de traer aquellos actos de la administración general a la administración de un funcionario público para descongestionar esta parte. Los asuntos que éste puede conocer debe llevarlos. El notario entonces tiene mucho que aportar, en especial en materia de derecho de sucesiones, que también lo vamos a ver más adelante, que es un ámbito muy importante, ha sido un ámbito tradicionalmente importante en cuanto a la intervención del notario. Entonces, ¿cuál es la aportación notarial a la jurisdicción voluntaria desde una perspectiva actual? Como habíamos dicho, al margen de contribuir a racionalizar y descongestionar nuestra justicia, haciendo un uso más adecuado de los recursos públicos disponibles, debe apreciarse el valor añadido que supone la intervención judicial para dotar de seguridad a las relaciones jurídicas entre particulares. La participación notarial aporta eficacia económica, aporta seguridad. La eficacia, ¿por qué? Porque nos da seguridad jurídica, una seguridad jurídica que conlleva la actuación del notario, una seguridad jurídica sustancial derivada del asesoramiento técnico imparcial prestado por el notario. Ya mencionamos que es una de las características de la función notarial, esa imparcialidad. También vemos esa independencia, esa seguridad documental, con la que manejan los instrumentos públicos, los hace válidos, los hace eficaces para el tráfico jurídico extrajudicial en los que se contienen actos y negocios jurídicos autenticados por la fe pública notarial. También estamos hablando de agilidad, por la capacidad de tramitar sin merma, es decir, sin disminución, sin pérdida de su eficacia, expedientes con diligencias y sin excesiva burocratización, tal como corresponde a un ejercicio profesional, pues en ese régimen de competencia. Esto ha quedado claramente puesto de manifiesto en la experiencia respecto a la tramitación de las actas de declaración de herederos avintestados. Recordemos que el avintestado se da cuando el sucesor pues no ha dejado un testamento, o si este ha sido inválido, pues se requiere a la sucesión avintestado. La eficiencia económica y social. ¿Por qué? Porque las funciones que se extraen de la sede judicial suponen para el Estado una disminución del gasto en la administración de justicia. Además, la implantación social del notariado y la estructura territorial de que dispone hace que los ciudadanos puedan beneficiarse de la proximidad del servicio público notarial. Todas estas aportaciones del notario hacen de él una institución social y jurídicamente útil para asumir funciones de jurisdicción voluntaria. Es por esto que el notariado ha demandado competencias en esta materia por creerse perfectamente capacitado para realizarlas, para ejercerlas con total garantía, lo que supondría entonces un refuerzo del tiempo y un esfuerzo en el ejercicio de sus funciones, y por entender asimismo que muchas de las competencias tradicionalmente consideradas en jurisdicción voluntaria se aproximan a la esencia de la función notarial, encajando en la misma sin grandes distorsiones, es decir, se compagina una pues con la otra, siendo entonces funciones de mera presencia, comprobación de hechos, calificación, autenticación, homologación y documentación de actos y relaciones jurídicas, pues como habíamos dicho, no hace funciones de juez ni de parte. Así que estas pueden, no habiendo contradicción relevante, declarar derechos y determinar o fijar relaciones jurídicas entre particulares. No solo porque en muchos casos se trata de funciones que encajan o se aproximan extraordinariamente a la esencia de la función notarial, sino también por la conveniencia de que así sea, de que esa utilidad se preste para eso, de que la utilidad del funcionario, del notario, se preste para esto, tanto a la sociedad como también aporta a la institución. Ahora bien, hablando de este tema, vamos a hablar sobre la partición de bienes, que ya se ha mencionado. A grandes rasgos, la partición de bienes está mencionado en el artículo 59 del Código de Notariado, mencionado entre los asuntos no contenciosos que pueden conocer los notarios. La partición de bienes entonces se determina como el medio por el cual se da término a la comunidad de bienes.
a la comunidad de herederos mediante la división y repartición de las cuotas que les corresponden pues a cada uno, respecto al dinero, respecto a los bienes, respecto a los derechos que forman parte de la masa hereditaria. La partición entonces de herencia es la separación y repartimiento que hacen los herederos legatarios o adquirientes de los bienes del difunto, ya sea porque esto se ha determinado mediante testamento o porque se realiza mediante la sucesión a intestado. Recordemos que esta última se realiza mediante un orden en el cual se denomina que los llamados a la sucesión a intestada primero son los descendientes legítimos del difunto, luego sus ascendientes legítimos, luego sus colaterales legítimos, luego sus hijos naturales o nietos naturales, luego sus padres naturales o abuelos naturales, sus hermanos naturales, el cónyuge sobreviviente y por último tenemos las municipalidades, es decir, los municipios. En nuestro Código Civil esto se le llama simplemente de la partición de bienes e incluye la figura, pero no en el libro de contratos como la comunidad de bienes, sino en el libro tercero, en el título 10, y le llama de la sucesión por causa de muerte y donaciones entre vivos. Nuestro Código Civil tampoco la define, simplemente indica que ninguno de los cosignatarios de una cosa universal a singular, cuando estamos hablando pues de algo universal, nos estamos refiriendo a algo formado por un conjunto de agrupaciones de cosas singulares que integran una unidad intelectual con denominación colectiva, es decir, puede ser un rebaño, puede ser una biblioteca, puede ser un mobiliario en una casa, puede ser una colección artística. Entonces, los cosignatarios de una cosa universal a singular serán obligados a permanecer en la indivisión. La partición del objeto asignado podrá pedirse con tal que los cosignatarios no hayan estipulado lo contrario, es decir, todos tienen que estar de acuerdo. No puede estipularse proindivisión por más de 5 años, pero cumplido este término, pues se puede hacer una renovación del pacto. Claro, cuando hablamos de proindivisión, nos estamos refiriendo a que una persona tiene el derecho de propiedad sobre dicho bien solo de forma parcial, compartiendo la propiedad pues con otras personas, pero no teniendo ninguna de ellas la plena propiedad. Este concepto puede ser equivalente a a codominio, a copropiedad y a comunidad de bienes. Es decir, nosotros hemos heredado un rebaño, un ganado, y entre todos nosotros pues acordamos en que no los vamos a hacer en proindivisión, sino que nadie va a tener pues la plena propiedad de ese rebaño. Nosotros vamos a percibir los frutos y luego cuando se hayan cumplido esos 5 años nosotros podemos decidir pues ya no renovar el pacto. Si uno no está de acuerdo, pues el pacto no será renovado. Sin embargo, se menciona que esto no se extiende a los lagos de dominio privado, ni a los derechos de servidumbre, ni a las cosas que la ley manda a mantener indivisas, es decir, que no se pueden dividir. Ahora, puede hacerse la partición judicial o extrajudicialmente, de las dos formas. En la judicial el notario no tiene intervención, la tendrá únicamente si hay pedimento de la parte interesada para que éste realice una protocolización de las escuelas expedidas por el juzgado donde se ejecutó la partición. Las escuelas nos hacen referencia a un conjunto de bienes en las herencias, sucesiones o particiones. Es algo así como una separación de bienes para cumplir un propósito, para pagar las deudas de una sucesión. Luego hablamos de que fuera de los casos en los que la ley autoriza a los comuneros para hacer por sí solos la división de las cosas comunes, pueden ellos solicitar de esta manera, aunque entre ellos hubiera personas que no tengan la libre disposición de sus bienes, siempre que no se presenten cuestiones que resolver y todos estuvieran de acuerdo sobre la manera de hacer la división. Pueden solicitar a una persona, en este caso notario, para proceder de esta manera. La escuela se menciona en el artículo 1246 y 1247 del Código Civil, en el cual nos dice que en la partición de la herencia o de lo que de ella restare, se ha de guardar la posible igualdad adjudicando a cada uno de los cosignatarios la persona a quien se hace la asignación, cosas de la misma naturaleza y calidad que a los otros, o habiendo hijuelas a lotes de la masa partible o lotes de la masa partible
que sortearán. Ahora, en la partición extrajudicial, el notario interviene y su misión es de traducir la escritura pública a la voluntad de las partes. Traduce la escritura pública a la voluntad de las partes. En cuanto al cese del estado de indivisión, es conveniente tener a la vista en este caso, pues, la declaratoria de herederos. La partición puede hacerse por testamento o por acto entre vivos. Es decir, la persona que va a heredar sus bienes deja un testamento para que se realice pues esta herencia en el momento de su fallecimiento, o lo hace pues reuniendo a sus herederos y dejando la herencia ya esta persona con vida, pero obviamente respetando el derecho ajeno, que esto se conoce como las asignaciones forzosas. Las asignaciones forzosas son las que el testador está obligado a hacer, es decir, yo tengo que dejar esta obligación de alimentos que se deben aplicar a ciertas personas. Ahora, los partidores asignan a cada heredero no debe ser inferior a lo que les corresponde por la ley. Es decir, si a mí me corresponde la mitad de la herencia, no me pueden dar un tercio de la herencia. La partición no hecha en vida por el causante puede ser hecha pues privadamente por los herederos. También el causante puede nombrar un partidor por acto entre vivos o por testamento. Esto lo puede dejar estipulado de esta forma. La partición voluntaria se puede hacer privadamente, sea compareciendo directamente los cosignatarios o nombrar ellos mismos un partidor. Ahora, habiendo autorizado los notarios una partición, debemos inscribir también el dominio en el registro de la propiedad. Recordemos que la comunidad de bienes también termina con la partición. Entre coherederos no prescribe la acción de pedir la partición de herencia ni la división de la cosa común. La partición, sea judicial o extrajudicial, es meramente declarativa en el sentido en el que se juzga que cada heredero ha sucedido solo e inmediatamente en los objetos hereditarios, no en ningún otro. También se juzga que esos bienes que le han correspondido en la partición los tiene por su relación con el difunto y no con los herederos, es decir, los coherederos no le han pasado ninguna parte de su herencia. La doctrina mantiene que la partición es meramente declarativa y no traslaticia de dominio. Recordemos que los contratos traslaticios de dominio pues son la permuta, la compraventa o la donación. Esta es una cuestión meramente declarativa, cuando yo declaro que tengo un derecho sobre algo. Entonces, esta ha sido toda mi participación, esta ha sido mi explicación. Hemos tratado sobre la importancia de la función notarial en la sede de jurisdicción voluntaria, en el cual mencionamos la racionalización, en el cual mencionamos el descongestionamiento, la economía, la administración de la justicia, y pues mencionamos un punto muy importante, un asunto no contencioso, el cual puede conocer un notario, de los tantos encontrados en el artículo 59 del Código Notariado. Esta ha sido toda mi participación. Soy Samantha Pineda, explicando un poco sobre derecho notarial. Nos vemos en un próximo video.